Mi obra es una buena parte de lo que recogí en mis primeros años. Si contemplamos los dibujos y toda la obra que hago con algún detenimiento, se puede sentir la mirada simple y elemental que heredé de mis padres. Y sobre todo, el mundo que me rodeó en aquella época. Cuando digo mirada, me refiero a la proximidad que abrigo por las cosas del campo, por esa limpieza y esa manera de ser, sin atavíos y sin casi nada, ¿no? Me refiero al deslumbramiento que me produjo y me produce aún ese mundo limpio y transparente, sin adornos ni añadidos, como entiendo fue desde el principio. Ahora que todo es tan complejo, me complace esa voz bruta y elemental y casi primaria que heredé. Con algún esfuerzo trato de protegerla, trato de amarla y trato de hacerla para que no se vaya sola y para que mi obra tenga esa voz de todo ese mundo que me vio crecer. Creo que es allí. Sencillo, más sencillo. Podría ser así. Voy a enredar una cabulla. Que podría ser lo más sencillo, ¿no? Una cabullita aquí enredada, mínima, pequeña. ¿Por qué? Bueno, no quiero conflictuar nada aquí, ¿no? A mí me conmueve la poesía porque el poeta no tiene casi nada, sino las palabras. A mí me gustaría que yo no tuviera más nada, sino estos pequeños recursos muy limitados, muy pequeños, pero que pudiera decir algunas cosas que nos sacaran de una cotidianidad que es ordinaria. Que tú dices, cómo se disfruta casi con una cosa tan insignificante, tan poquita, y de repente tú tienes ese poder, podía ser, sí, ese poder de lo insignificante convertirlo en una cosa que te conmueve, ¿no? Y te conmueve por el gesto, porque la línea se vuelve también, y el lápiz, un protagonista que te traslada, te saca de la cosa cotidiana y te va llevando a que tú mismo a veces sientas hasta admiración por ti mismo, porque tú dices, ¿cómo es que esto me gusta? ¿Cómo es que esto se vuelve en un dibujo muy lindo que conmueve a unos pocos? Podía tener unos toques pequeñitos, muy pequeñitos, intentando que el palito se me vuelva palo, ¿no? Se me vuelva en volumen. Y entonces, bueno, vienen estos mínimos gestos, que entonces el palo, que eran 2 rayas apenas, se convierte en un palito de verdad. Ahí está, podía enriquecerlo más, pero no quisiera cansarlo. Me parece que ahí está bien, entonces, bueno. Lo que he logrado entender es que el arte no es un concepto, no se puede definir. Además, nadie sabe qué es. Es como aquel nudo tan difícil que es saber quién es Dios, ¿no? Yo lo comparo un poco con eso. A mí me ha costado muchísimo y he leído y he buscado la respuesta afuera, pero no está afuera, está dentro de mí. Yo creo que el arte es una especie de encuentro entre el hombre y la realidad. No la realidad que encontramos aparente y vulgar afuera, sino esa misma, pero metiéndole un poquito más adentro el corazón y un poquito más adentro el ojo.
Pienso en Franco Contreras y enseguida pienso en que por su naturaleza como persona y artista, Franco está hecho de madera. ¿Por qué de madera? Por su honestidad, por su sólida manera de ser. Cuando lo asocio con la madera también es porque nosotros sabemos que la obra de Franco, el origen de parte de ella, surge justamente de este medio. De allí parten muchísimas de la construcción de las obras que él realiza. El origen de estas obras también se funda en las vivencias que Franco tuvo en su mundo familiar. La figura de sus padres es fundamental en su vida. Su padre, su madre y quizás fundamentalmente Doña Concha, su mamá. Ellos le legaron a él toda esa riqueza del imaginario narrativo que él nos comunica. En mi casa vivimos casi siempre en el campo, ¿no? Pero era una de las pocas casas a muchos kilómetros a la redonda que tenía una biblioteca, que había libros. Y eso era por mi hermana, Ana Lucía, que era una extraordinaria lectora. Yo no sé de dónde, no sé ni me explico por qué Lucía leía. Porque en ese ambiente nadie leía, no había libros, no había revistas, no había nada, pero ella fue acumulando poco a poco una cantidad de libros. Ella me enseñó a mí, me fue diciendo la importancia de estas cosas. Me contó en lo que puedas oye Claro de Luna, de Beethoven. Y yo le dije, es buena. Y me dijo, creo que es muy linda. Le dije, pero bueno, ¿y usted no la ha oído? Y digo, no, nunca la oí. Nunca lo oí. Yo después la busqué, claro, una maravilla. Pero fue ella la que hizo. Además pintaba y dibujaba. Ella, además, una quita muy particular, ¿no? Después yo me di cuenta que ese mundo donde yo viví, crecí, yo fui descubriendo que ahí había un mundo que se me iba revelando. Claro, cuando yo regresé de la universidad, no vi dos palos, vi las situaciones que se daban allí, vi las líneas de los palos, vi los dibujos que aparecían allí escondidos y yo dije, bueno, pero qué maravilla. Además empecé a mirar las matas de cambur, la paja, las cosas, pero no lo que estaba ahí en ese momento, sino lo que se revelaba, cómo se disponían las hojas. Entonces dije, bueno, pero yo no tengo que coger para ningún lado, aquí está todo. Aquí está absolutamente todo. Si yo no lo encuentro, no es porque no esté allí, es porque no está en mí. Es porque no tengo esa capacidad de descubrir esa sensibilidad, de ir a desentrañar ese mundo que se me revelaba. Te vas dando cuenta que dentro de ti hay cosas lindas, ¿no? Que tienes que buscarlas, tienes que ver dónde están. Yo las encuentro en las cosas muy sencillas. Allí casi siempre he mirado y miro con mucho interés. Y entonces, bueno, hago esto aquí. Pocos artistas tienen esa relación tan intrínseca, tan vinculada entre lo que es Franco como persona y en lo que es su obra. Franco, yo digo que pienso que las obras de Franco, todas, en cualquiera de esas áreas, son en realidad autorretratos. Tiene una capacidad de ser tan auténtico con eso, que es el mismo. Cada obra que hace, podría decir yo que es como un autorretrato, independientemente de las imágenes que esté expresando, son para mí como una manera de reflejarse y de autorretratarse él mismo. Entonces esa parte es muy importante, la elaboración y la creatividad, como dije, es increíble, ¿no? La capacidad, la paciencia para trabajar, el cuidado con que lo hace, porque el tipo de cosas que hace, pues las hace con muchísimo cuidado, es muy meticuloso, investiga las técnicas y las posibilidades y trata de crear cómo ensamblar cosas, cómo reunir las cosas, cómo crear armonías con elementos que son de distinta extracción, digamos, de cosas naturales
como hojas, ramitas, plantas, piedras, madera, con cosas que son, digamos, industriales, la cabuya, la cuerda. Uno de los protagonistas más importantes que tengo yo es el nudo. El nudo, cómo amarrar y cómo ese nudo se transforma en ese personaje tan importante para mí en mi obra, que es vital. Entonces me puse a hacer una especie de homenaje al nudo. Yo voy a hacerle algo al nudo que lo mantenga. Y entonces hice esta cajita, ¿no? A tratar de hacerle una caja muy bonita, ¿no? Esta tranca y lo saco. Ok, sale aquí, esto se echa allá y abro y adentro está lo que ese homenaje al dibujo que a mí quisiera conservarlo por mucho tiempo, ¿no? Y aquí está un papel que me regaló Susana Zuniaga. Entonces yo empecé a armar esto, pero mostraremos una pequeña parte, porque esto tiene 18 metros. Pero me gusta lo que fue sucediendo aquí. Es un homenaje al nudo y son solamente nudos a lo largo como un río. Me recuerdan un poco a la obra que yo hago, cómo amarro y las sutilezas que hay allí de la línea, cómo se comporta, ¿no? Pero bueno, lo fui logrando y esto es parte del ocio. El ocio sirve, ¿no? El ocio da estas cosas. Como decía mamá me preguntaba que para qué servía esto. No, esos son adornos, como adornos. Me decía, ¿y adornos para qué? Y yo no sabía decirle y me decía, usted lo que es sin oficio, ¿no? Usted lo que no tiene es oficio. Y una vez me fui a Barinitas y traje una vaca, que te la voy a mostrar porque es la primera obra que yo hice y precisamente la tengo aquí, ¿no? Mira, esta pequeña vaca fue la que inició todo. Unas vacaciones yo fui y yo ya conocía el palo de café. Lo conocía porque siempre hubo palo de café y me di cuenta que el palo de café es una maravilla porque me gusta el color, me gusta la textura y me gusta la manera de él desplazarse en el aire, ¿no? Entonces, bueno, yo traje la vaca y la mostré con mucha timidez y con pena, posiblemente. Y la mostré y a la gente le gustó. Y dije, pues no hay otra cosa que hacer que ponerme a hacer cosas, ¿no? En eso quiero pasar la vida. No importa si esto es sin oficio, a eso no importa. Picasso también era sin oficio y todos ellos, y los novelistas, y los que bailan, y los que tocan, y los bueno, todo eso es sin oficio. Pero hay que ver las maravillas que hicieron. Y por qué el hombre está orgulloso ahora de ser hombre, aparte de lo terrible que es, ¿no? Yo recuerdo en este momento algunas de esas piezas que construye Franco, que son básicamente amarre con lo dado, con lo inmediato y con lo mediato en algunos momentos, porque si no él lo logra conseguir, que es lo que al final define el proceso de la creación. Sus urdimbres, ¿no? Sus nudos son ese elemento que construye como la línea a la hora de recortar o a la hora de tijerear un pedazo de tela
un pedazo de textil cualquiera, ¿no? Y creo que en el amarre está lo poético, está el ritmo de la creación, están los tiempos, ¿no? Esas punzadas, esas pequeñas inserciones que va desarrollando, es un poco la velocidad del dibujo en la cual van apareciendo esos personajes. Es el ritual, es el tiempo, es el compás que va permitiendo imaginar, hallar creación de sentido en los elementos que va articulando. Mira, esto me parece una maravilla. No porque lo haya hecho yo, sino porque yo casi no hice nada. El libro se fue armando solo. Yo no toqué esto, yo no toqué colores, no toqué texturas, no toqué facturas, no toqué nada. Lo acomodé de la manera que yo creía que debería colocarlo, y después te voy a decir qué es. Los oscuros, los claros, los amarillos. Lo que traté es que estas cosas, porque son muy lindas y yo no los crucé, por ejemplo, estos cruzados, nada, ver una forma que esté allí sin intervenir tanto, o intervenir muy poquito, porque no necesitas. Aparte de eso, además, esos colores y esas texturas yo no las puedo reproducir, no se puede. Entonces me puse a jugar un poco, a armar, bueno, una pequeña obra, a ver posibilidades del cuadrado, los piqué y fui armando estas cositas que me gustan mucho, ¿no? La intervención mía en todo caso es acomodar una parte, ponerla, reproducir el gesto que algunas cosas dan, jugando un poco con restos de pequeñas cosas que sobraban. Mira ¿no? Esto es cebollín, es lo que sobra. Cuando yo limpio el cebollín, entonces es como un homenaje a la nada, ¿no? Es valoraciones al gesto, a las partículas. Eso significa que tú no tienes que ir a ningún lado. Todo está ahí cerca de ti. ¿Qué vas a ir a buscar? ¿A dónde? ¿Para qué? Ahí está todo. Me estaba acordando hoy cuando venía, un día que estábamos viendo un palo de agua caer y hermosísimo, potente. Yo le digo, mire qué bello el palo de agua. Y me dice, sí, pero más bello es la gota de la lluvia que el palo de agua. Entonces yo dije, sí, por lo menos ese es su modo de verlo, y lo ves en toda la obra de Franco. Lo ves siempre remitido a su origen, siempre al principio, siempre a lo esencial. Nada en él es como artificial, es sin trucos, él se manifiesta así, como manifiesta su obra, también se manifiesta como ser humano. Siempre es auténtico, no puedes esperar otra cosa de Franco. Y asimismo eso se ve pues en su obra, es como yo lo veo. Este es un cuento que se llama El Escape. Yo no lo he escrito, pero porque siempre que lo muestro hablo del libro, ¿no? Y el cuento es de un cochino. Este es las guardas, hay árboles, hay un muerto, hay unos perros y hay una gente. El cuento comienza cuando por fin encuentran a alguien muerto entre los árboles, y ya tenía 2 o 3 días, porque mire, hay samuros, hay animales allí con ganas de comérselos.
el cuento, lo buscan, buscan al hombre y lo buscan hasta que por fin lo descubre. Voltea, sale corriendo y pega un grito inmenso para que la gente venga, porque lo andaban buscando hacía 1 o 2 días. Y el hombre sale corriendo, claro, mueve la cabeza en grito. Y aquí sale toda la familia, los hermanos, amigos, el papá, la esposa, corriendo a ir a buscar, a ir a ver al señor que se habían encontrado muerto. Unos vecinos que estaban por allí dijeron que habían visto pasar los bandidos que habían matado al señor y por qué lo habían matado, ¿no? Aquí van los bandidos. Los bandidos, como ven, van armados, pero iban no sobre caballos, iban sobre perros, unos perros grandotes, ¿no? Y aquí va lo que se habían robado, un cochino grande, ¿no? No lo han matado, sino se lo robaron porque tendrían alguna fiesta ese día, supongo, ¿no? Entonces la gente suelta los perros. Sueltan los perros, que todo el mundo tenía perros, ¿no? Entonces sueltan los perros y les dan armas para ir a buscar a los bandidos, ¿no? Les dan cuchillos y se van a buscar, ¿no? El pueblo, como era una aldea, una cosa pequeñita, todo el mundo triste. La gente se sale a ver, las casas se ponen tristes, los árboles, y bueno, la tristeza era muy grande porque allí no pasaba casi nunca nada, ¿no? Aquí esa tarde están velando al señor, está la señora, está el papá, el gato, los hijos pequeños, y la señora estaba en estado, y bueno, tenía un niño por dentro. Esta era la esposa de él, esta es una hermana, ¿no? Y están todos llorando. Ahí están llorando. En la madrugada, los perros agarran a los bandidos. Los agarran, a unos los amarran, y amarran los bandidos y los perros, porque bueno, los pobres perros en los cuales ellos andaban, también eran bandidos y habían que amarrarlos y llevárselos. En el San Gregorio de la Cosa, el cochino se escapa. Mira para atrás y se escapa porque él sabía que todos tenían malas intenciones con él. Lo estaban engordando para comerse. Y entonces se escapa y se va, se pierde, no se vuelve a aparecer más nunca, no se conoce más nada, ¿no? Aquí está el velorio ya enterrándolo con la urna, la gente muy, muy adolorida. Vinieron los perros, los hermanos, los que rezaban, los que lo van a bajar el hueco con la cabulla. Bueno, aquí están todos. Y esa tarde atraparon los pillos, atraparon los bandidos. Aquí están presos, perros y bandidos. Franco también se aproxima a la narrativa escrita, a la prosa poética, y vemos que en algunas de sus propuestas él las acompaña de textos escritos. Otras veces la propuesta de Franco es más elaborada y nos encontramos entonces con una prosa poética muy hermosa. Acompaña ciertos dibujos, ciertas imágenes con relatos breves que me atrevería a pensar que son relatos autorreferenciales. ¿Era un barco o una casa? Era una casa. De todas maneras, igual navegábamos en ella, dormidos por las noches. Los incendios del verano quemaban las cercas. Muchos horcones se torcían y así quedaban para siempre, como si nunca les pasara el dolor. La noche llegaba a pedazos. Temprano no era tan negra, pero después lo era tanto que nada se podía ver. Solo el árbol resplandeciente parecía una llamarada en la oscuridad. La obra de Franco es muy cercana para mí. Los referentes son los objetos cotidianos, algunos animales, el río, el agua, su fascinación y amor por la montaña, por nuestras montañas, por la creación de algunos personajes que son curiosos y son ruidosos también.
padre siempre ha abogado es el oficio, sumado a la reflexión, al concepto, al entender, pero sin duda el oficio es algo que marca muchísimo su trabajo. Asombroso poder contemplar durante tantos años una producción tan dedicada, tan exhaustiva, consigo mismo, con el reto ese reto imposible de llegar al arte, de alcanzar el arte como meta, y él pudo ver aquí lo importante, lo mágico, lo valioso, lo poético que podemos tener de nuestro espacio, del ser venezolano. Siempre es maravilloso, que siempre sorprende y nos trae la contemporaneidad desde sus recuerdos, desde su infancia, pero en un lenguaje visual que es refinado, que es bastante plástico, donde inclusive en muchas ocasiones la narrativa pasa a un segundo plano y es observar lo que ocurre visualmente, plásticamente, a nivel de línea, de dibujo, ese volumen donde él genera un dibujo para darle otro significado. Hay algo de simbolismo también en lo que él hace, pero no es fácil encajonarlo, porque además es alguien que está siempre en nuevas prácticas, experimentando, encontrando cosas nuevas, nuevos diálogos, nuevos elementos con que confrontarse. Tal vez la mejor categoría que le puede caber a papá es de ser un artista libre. Pero sobre todo, no ando haciendo un animal, un bicho. Es que se parece a Franco. Lo que me gusta es que Franco llegó a ser docente de la Unidad de Artes Visuales y Diseño de la universidad, donde incluso fue director en una época sumamente importante para la Academia Artística de la ciudad, porque Franco como director fue un promotor fundamental junto con los estudiantes de esa escuela para que se reconocieran los estudios de arte, que hasta ese momento eran unos estudios de extensión, como estudios universitarios. Mira, Franco, a mí me pasó algo mágico cuando entré por primera vez a la exposición, y la sensación que tuve fue de entrar en un mundo mágico como el mundo de la infancia. Yo recuerdo las películas que yo vi en mi infancia, que hasta ahora se me grabaron. Eran películas que tenían una esencia mágica, como Fantasía, El Mago de Oz. ¿Por qué esa magia? Porque yo creo, y dime si eso es así, que tú, cuando hiciste esa forma que allí hay de tipos tan variados, tú eras como un niño jugando, más que como un sesudo artista pensando con la cabeza. Pensabas con la sensibilidad. Es que yo no me propongo a ir más allá de nada. A mí me gustaría, y es el afán de toda la vida, acercarme al arte, sin prejuicios y con absoluta libertad. Es decir, hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es oír las voces ahí de mis padres, oír las voces de la gente que estaba alrededor, oír las voces de la noche, del río, y sin proponérmelo, eso va saliendo. Lo que va saliendo es esa memoria que en todo caso yo he ido guardando poco a poco. Es que hay tantas cosas allí que parece una caja de juguetes de un niño. Yo lo que trato es lo que te decía, acercarme y ver cómo yo logro incidir
en ese mundo que tengo frente a mí para crear algo que la gente no ve. Aquello que decía Klee, hacer visible lo invisible.